Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es un poco fuerte. Lo peligroso que es la lengua. Así arranca prácticamente su capítulo 3, Santiago. Recordemos que Santiago viene siendo líder en Antioquía. Yo le llamo el cuartel general de los apóstoles porque de ahí salían. Ellos llegaban, daban informes ahí y luego de ahí salían hacia todo el mundo, a lo que era el mundo antiguo. Santiago sigue enseñando lo que es la fe viva, la fe que salva, la fe verdadera, la fe genuina. Y como vimos en el capítulo 1, es una fe viva en las pruebas y tentaciones, y luego en el capítulo 2 vimos una fe viva en la vida de la iglesia. Y ahora en este capítulo 3 veremos, primeramente Dios, una fe viva al controlar lo que decimos. Una de las responsabilidades que tenemos los cristianos y principalmente los que estamos a cargo de la grey, pastores y maestros, es no poner tropiezo u ocasión de caer a otros. Es un mandato de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen, en Lucas 17:1. O sea, hay una gran responsabilidad enorme en todos nosotros. 1 Corintios 10:32 dice, no sean tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Qué importante. El Espíritu Santo nos está enseñando a controlar la lengua, controlar la palabra para no ser tropiezo a la iglesia, sino ser de edificación. En Efesios 4:29 se nos dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca. Como que es un tema que lo veían los apóstoles y lo transmitían precisamente a las iglesias. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El peligro que es la lengua. Lo peligroso que es la lengua. El verso 1 nos dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago tiene una amonestación sobria. No se hagan maestros muchos de ustedes. Debemos de tomar en serio esta responsabilidad porque es un llamado. Aquí Santiago nos lo está diciendo a nosotros, a los que enseñamos en la iglesia. Hay una advertencia seria que le da el apóstol Pablo a su aprendiz Timoteo cuando le hace el llamado y le dice en 1 Timoteo 3:6, le dice que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Le dice, cuando veas tú que hay alguien que ha sido llamado, procura que no sea un neófito para que no caiga en la condenación del diablo, porque la responsabilidad de un pastor y maestro es mayor, es mucho mayor que la mayoría de los congregantes comunes. Santiago añade, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, si ustedes prestan atención aquí a la narrativa de Santiago,
Mucho ojo, Santiago aquí se incluye como maestro. Y por eso él mismo está diciendo, tomando en serio esta gran responsabilidad, dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación, recibiremos. Él se incluye entre los maestros. Debemos de tener mucho cuidado de lo que enseñamos. Esto tiene que ver con el llamado, con un carácter apropiado y una vida correcta. Es más que tener dones naturales o espirituales. Tiene que ver con ese llamado y con un carácter que Dios pone precisamente en el maestro y el pastor. Santiago encontró que el trabajo en la iglesia se había vuelto extremadamente popular. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Lamentablemente en el primer siglo muchos, porque es una de las artimañas del enemigo, rápidamente surgió el poder lucrar con el evangelio. Y muchos de ellos no estaban preparados, no conocían la doctrina de los apóstoles, no conocían la doctrina de Cristo. Algunos de ellos eran buenos oradores porque había buenas escuelas de oratoria en la antigua Grecia, pero no tenían idea. Por eso vemos también se me fue el nombre, Aquila y Priscila agarran precisamente a Apolo, que más o menos encontró y supo lo que era el camino, pero no tenía toda la idea. Y ellos agarran y lo disipulan. Y Apolo era un excelente orador. Dicen que era mucho más elocuente que Pablo, según algunos historiadores. Bueno, Dios juzgará en el último día con especial rigor por nuestra influencia sobre los demás, por lo que nosotros hayamos enseñado. Por eso es muy importante, amados hermanos, conocer la Escritura. Así les dijo nuestro Señor a los fariseos, que eran maestros de la ley. Les dice en Mateo 23:15: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra, o sea, andan por todos lados recorriendo. Es más, podemos decir, llegan y tocan la puerta de tu casa. Recorren cielo. Bueno, no dice cielo, dice porque recorren mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Qué grueso lo que les está diciendo a los maestros de la ley. A los que se suponía que conocían las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo los encara y les dice: hey, fariseos hipócritas, debemos de tener mucho cuidado. ¿Dónde es donde mandamos nuestra gente a que escuchen y sean enseñados? Creyendo que todas las iglesias están en lo correcto, y no es así. Triste y lamentablemente uno quisiera que así fuera, pero no es así. Los falsos maestros serán probados y juzgados estrictamente por Dios. Recibiremos mayor condenación, como dijo Santiago, pues no solo pecan al lanzarse al oficio de maestros en la iglesia sin ser llamados, sino porque están enseñando mal conforme a su conveniencia. Y la iglesia perece por falta de conocimiento. Se les hace 2 veces más hijos del infierno que ellos. Dios exigirá resultados a los que dejó a cargo de su grey,
Ahí mismo en Mateo capítulo 24, versos 45 y 46, Mateo 24, 45 y 46 dice nuestro Señor Jesucristo: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Lo que la palabra nos está diciendo a través de nuestro Señor Jesucristo es: será doblemente feliz o dichoso el pastor y maestro que cuidó y alimentó la iglesia, a la grey del Señor, porque son las ovejas de Dios. Sí, tú eres la oveja de Dios, eres la esposa de Dios, eres el rebaño de Dios, eres el cuerpo de Dios. Y Él puso a personas a cuidar para que les dé alimento a su tiempo y para que les enseñe lo verdadero, lo que es su palabra. Y será doblemente feliz, dichoso el pastor y maestro que cuidó y alimentó a la iglesia del Señor. Y le dice el Señor Jesucristo: siervo fiel y prudente. Santiago escribe ahí en el verso 2 del capítulo 3, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y empieza lo que es la enseñanza. Todos ofendemos muchas veces, lo peligroso que es la lengua. Esta es la mayor responsabilidad que tenemos todos: no ofender, no engancharse en palabrerías y en pleitos y contiendas, que nada provechoso trae, nada. Ahora, la antigua palabra griega traducida como ofendemos no implica una caída o algo fatal o una pérdida. Sin embargo, nos dificulta nuestro desarrollo y crecimiento en nuestro caminar con Dios. Ahora entendamos este dato importante: todos ofendemos. Santiago se incluye una vez más y dice: hey, todos ofendemos muchas veces. Pero Él no excusa nuestra ofensa. Sabemos que todos ofendemos, pero deberíamos procurar no hacerlo. Eso es lo que Él está tratando de enseñar. Evitar no caer en las disputas necias. Deberíamos procurar un mejor andar en el Señor. Segunda de Timoteo 2:15, mira lo que le dice Pablo a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice a nosotros, o nos lo recuerda a nosotros hoy: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí está, que usa bien la palabra de verdad, que muestra vida al momento de hablar en lugar de ofender. Que nuestra vida cada día, en nuestro andar, procuremos no ofender. Que nuestra boca esté llena de su palabra. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Santiago proveyó una forma de medir la madurez espiritual, o sea, la perfección, el ser apto, el ser maduro, el ser perfecto. Eso es lo que significa de los maestros y de todos los cristianos. Las palabras son la revelación del carácter interior de la persona. Y esto es lo que le preocupaba a Santiago precisamente. Pablo también escribe mucho acerca de ello,
Pero Santiago aquí, que es lo que nos está hablando, a él le preocupa, lo cual quiere decir que Santiago se daba cuenta que había disputas necias, que había riñas, que había cosas que no eran agradables dentro de la iglesia, o que había mucha gente bocona. No ofender en palabra muestra la verdadera madurez espiritual, la perfección en un cristiano, principalmente en un maestro. Ofendemos en palabra con respecto a los demás, con nuestras críticas, chismes, calumnias, crueldad. Con doble cara y con enojo. La Biblia nos ayuda a ser perfectos, aptos y maduros. A eso se refiere Santiago. Para que nuestra boca hable con salmos y cantos e himnos y seamos de bendición y edificación, principalmente a la iglesia. La palabra, claro que nos ayuda. El apóstol Pablo escribe en 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto y maduro, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra nos enseña, redarguye, corrige e instruye para llegar a esa madurez, para llegar a esa perfección en toda buena obra. Lo peligroso que es la lengua. Y luego vienen los versos 3 y 4 de Santiago 3, ahí donde estamos, y dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mira qué enseñanza nos está diciendo. Pon un freno a tu lengua. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Toma la actitud, nos dice Santiago, de gobernar ese pequeño miembro que hay en ti, que es la lengua. Ponle un freno, ponle un timón, dirígela. No dejes que ella te dirija a ti, dirígela tú a ella. Un caballo fuerte puede ser controlado con un pequeño freno en la boca. Un gran barco puede girar debido a un pequeño timón. De igual modo, si nosotros tenemos control sobre nuestra lengua, es un indicio de que tenemos control sobre nosotros mismos, como dice el verso 2, capaces de refrenar todo nuestro cuerpo. Proverbios 21:33 nos dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El freno y el timón son pequeños, pero extremadamente importantes. El freno y el timón, si no son controlados, obviamente el caballo se va a desbocar, se va a descontrolar, y la nave de la misma manera va a quedar a la deriva. En Proverbios 25:28 leemos que dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, no tiene freno. Algo tan pequeño como la lengua puede tener un tremendo poder, ya sea para el bien o para el mal. Debemos poner remedio, amados hermanos, a nuestra lengua y aprender a dirigirla antes de que sea demasiado tarde. Y esto implica en todas las áreas, aún en lo que enseñamos.
Por eso siempre que yo oro le digo, Señor, no me permitas, precioso Espíritu Santo, no permitas que yo le ponga ni le quite nada a la palabra. No me dejes que la emoción me gane y lo haga. En Mateo 12, 34 al 37 dice, generación de víboras, dice el Señor, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos si se los dice a los maestros? Esto es lo increíble, que se los dice a los maestros, a los sacerdotes de ese tiempo, a los fariseos, a los escribas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es cuando ya se llega lamentablemente demasiado tarde, a tal grado que la persona no ha puesto freno a su lengua. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Tú mismo. Algunas personas no tienen sus manos en las riendas o el timón, y por lo tanto dicen lo que se les ocurre. Otros usan su lengua según sus emociones o desde aspectos de su naturaleza carnal. ¿Cuántos no se levantan? Inclusive por aquí pasó una persona que te dice, el Espíritu me dice, tú vas a hacer esto, el otro, y te dice una serie de barbaridades tontas sin pensar lo que está diciendo. Según él te está profetizando. No sabe la seriedad del asunto, y que un día de eso va a dar cuenta delante de Dios. Cuidado cuando decimos, es que el Señor me dice. Cuidado, mucho cuidado. Estaba oyendo una predicación cuando dicen, es que no toques al ungido de Dios. Totalmente fuera de contexto. Es increíble a lo que podemos llegar los seres humanos. Pablo, como Santiago, nos deja el consejo. Colosenses 4:6, sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. La palabra nos deja claro que el Espíritu Santo obra a través del nuevo hombre, poniendo las manos en las riendas y el timón, que es nuestra lengua. Y es que el dominio propio, todos sabemos, es parte del fruto del Espíritu Santo. Y nos da ese dominio propio para que nosotros controlemos todo el cuerpo. Luego añade Santiago en el verso 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un miembro pequeño y se jacta de grandes cosas. En pocas palabras, casi dice Santiago, no seas bocón, no alardees. Aprendamos a ser mansos y humildes, porque recordemos, por ejemplo, en Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad, o sea, la pasará mal. Y hoy en día, ay Señor, yo recuerdo cuando estaba chico, que apenas como que empezaban ahí algunos boxeadores a hablar y a decir, ¿no? Principalmente los
Los de color eran los que más hablaban, algunos puertorriqueños, pero la mayoría de los mexicanos se veían humildes, se veían sencillos. No, pues hoy no, hoy todo el mundo habla. Hoy todo el mundo dice que va a deshacer al otro. O sea, así como dice, es que tiene. El chiste es hablar, vamos a hablar. Aunque le ganen, pero hay que hablar, ¿verdad? Y ya no nomás ellos, sino varios deportistas. Y dices tú, caramba, ¿qué tiempo nos está tocando? ¿Verdad? Debemos de tener mucho cuidado, no alardees. Por eso, no te jactes, no seas hablador. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, aunque en realidad lo que Santiago está hablando aquí es que el fuego de la lengua ha sido usado para quemar mucho. El dolor amargo de una palabra hablada en contra de alguien puede durar ardiendo por el resto de su vida. Mucho cuidado con lo que decimos. En esta última ilustración, una pequeña chispa que sale de la boca destruye a un ser humano. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pero no te preocupes, aquí está también el antídoto en el mismo Proverbios, y es creo a lo que quiere llegar Santiago y lo veremos más adelante. Pero dice: mas la lengua de los sabios es medicina. Aquellos que han sido transformados, que se supone que hemos sido transformados y que estamos siendo regenerados por el Espíritu Santo, nuestras palabras deben de ser medicina. A nuestros amados hermanos en la iglesia. Esto no quiere decir que les digas mentiras, no. O sea, vas a hablar verdad para la necesaria edificación, pero vas a ser medicina para ellos, vas a ser de bendición. Aquí aparece el antídoto cuando Cristo nos salva. Se espera que haya un cambio en la forma de hablar. Se tiene que reflejar, porque vivir para Cristo cambia la manera en la que elegimos nuestras palabras. En Tito 2, versos 7 y 8 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Y luego mira también lo que le dice: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Dime si no estaban en sintonía. Claro que lo estaban, pues es el Espíritu Santo el que los estaba inspirando, instruyendo a la iglesia del primer siglo y a través de los siglos hasta nosotros. Estas palabras, esta carta de Santiago, nosotros no la podemos hacer a un lado y decir: no, es que está muy gruesa, desde que inicia está pesada. No, es parte de la palabra de Dios y nosotros tenemos que compartirla. Nuestras palabras deben demostrar el poder de la gracia de Dios y de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que deseaban los apóstoles, es lo que deseaba Santiago, líder de la iglesia, que Dios nos permita usar nuestras palabras como instrumentos de su amor y gracia salvadora. Necesitamos a Cristo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros para poder tener ese dominio propio y poder sujetar esa lengua, ese miembro tan pequeño, meterle freno y poder dirigirla para que sea medicina para los amados de la iglesia.
para ser transformados, para usar bien la palabra de verdad. ¡Qué maravilla! Para domar lo peligroso de la lengua.